Gracias y paz, mis hermanos y amigos que nos acompañan. En esta ocasión vamos a continuar con los estudios acerca de las cinco solas, ¿no? Estos cinco pilares doctrinales de la Iglesia Reformada que nos ayudan a devolverle el lugar a Dios dentro de la predicación, ¿no? Dentro de las predicaciones de nuestras iglesias. Anteriormente habíamos estado revisando, estudiando la sola escritura, ¿no? Y cómo esta doctrina le devuelve a la escritura ese papel fundamental dentro de la iglesia, ¿no? Poniéndola como máxima autoridad en todas las cuestiones de fe, ¿no? Y de cómo aplicar esa fe a la vida cristiana. En esta ocasión nos toca hablar de la sola fide, ¿no? Que es la que sigue. Eh, Vamos a lecturar primero Judas 1:3. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Que aquella fe, aquella doctrina que los apóstoles, ¿no? Que Jesucristo le entrega a los apóstoles y los apóstoles la transmiten a la iglesia, debe ser transmitida por hombres fieles, ¿no? Y aquí se nos habla de que debemos contender, ¿no? Exhortándoos que contendáis ardientemente, ¿no? Aunque nosotros como cristianos debemos procurar la paz con todos, ¿no? Cuando se trata de cuestiones de fe, pues tenemos que defenderla a toda costa, ¿no? Bueno, y como les decía, el día de hoy nos toca hablar sobre la sola fide. Vamos a lecturar Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Al igual que la doctrina de la sola escritura, esta otra enseñanza de la salvación por fe solamente formó parte del corazón del movimiento de la reforma, ¿no? Eh, y es una doctrina fácil de encontrar en las escrituras, ¿no? Y porque encontramos múltiples pasajes que nos hablan de que la salvación es por fe solamente, ¿no? Podemos, por ejemplo, revisar Efesios 2:8 y 9, ¿no? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A pesar de esta realidad, ¿no? De que la salvación es por fe solamente, ¿no? La fe es el instrumento que Dios usa, ¿no? Para hacernos de esa gracia, ¿no? De esa salvación. Y la mayoría no percibe muchas veces la importancia de esta enseñanza, ¿no? Y justamente para los reformadores, por ejemplo, para Martín Lutero, esta doctrina de la justificación por fe no se puede perder en la iglesia, ¿no? Si se pierde la justificación por fe, pues se pierde todo el resto de la doctrina de la iglesia, ¿no? Entonces, los reformadores consideraban de suma importancia esta doctrina, ¿no? Y debería ser entendida por la iglesia reformada. Ahora, hay doctrinas que pueden ser interpretadas de manera diferente, ¿no? Y pueden ser presentadas de diferente forma. Por ejemplo, podemos mencionar la segunda venida de Cristo, ¿no? Algunos interpretan que primero va a ser levantada la iglesia y luego va a venir Jesucristo, ¿no? Otros dicen que eh, al final de la tribulación va a ser levantada la iglesia, pues, y también hay quienes dicen que en medio de la tribulación, pues, en medio de esos 3 años y medio va a ser levantada la iglesia, ¿no? Pero esta es una doctrina digamos, secundaria, ¿no? No afecta a mi salvación, ¿no? Esa la comprensión de esto. Pues más bien es un misterio, ¿no? Por eso hay tantas posturas. Por ejemplo, podríamos también mencionar que hay iglesias, por ejemplo, que presentan niños, ¿no? Y hay otras que no están de acuerdo con presentar niños. Entonces, estas son doctrinas secundarias, ¿no? No afectan a mi salvación, no son vinculantes a la salvación, ¿no? Pero la doctrina de la sola fide o solo la fe, ¿no? La justificación solo por fe, representa el corazón de la fe cristiana, el corazón de la doctrina cristiana, ¿no? Los reformadores, por ejemplo, Martín Lutero o Juan Calvino, enseñaron que esta doctrina pues determina cómo el ser humano va a ser salvo de la condenación eterna, ¿no? Al final. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar que los reformadores consideraban esta doctrina como la columna vertebral de la iglesia, ¿no? Y pues esta doctrina no es aceptada por la iglesia católico romana, pues no, ellos piensan o ellos aseguran que la salvación es a través de un sinergismo, ¿no? Entre la gracia de Dios, ¿no? La fe para acercarse a aquella gracia y las obras del ser humano, ¿no? Y hasta el día de hoy pues sigue pensando, sigue sosteniendo lo mismo, ¿no? Ahora, la discusión de esta doctrina de la justificación por fe solamente fue lo que detonó la reforma protestante, ¿no? Allá por el siglo XVI. Y llevó a los reformadores de la iglesia a romper con aquella iglesia que ellos habían pertenecido por años, ¿no? A la iglesia católico romana, pues nos estamos refiriendo.
Bueno, pues Martín Lutero, al igual que la gente de su época, pasó atormentado por años. Pues en ese tiempo del siglo XVI estamos hablando que el promedio de vida era muy bajo, no estaba más o menos por los 21 años, según algunos historiadores, pues, ¿no? Y la gente tenía ese terror de partir, ¿no? De perecer y de irse a la condenación eterna. Martín Lutero sentía lo mismo y estaba atormentado, ¿no? Por sus pecados, tenía terror a morir. Entonces esto no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba dormir, ¿no? Pensando en cómo podía satisfacer la perfecta justicia de Dios, ¿no? Y llenarla, pero de ninguna manera lo iba a poder hacer. Y eso fue lo que entendió posteriormente, ¿no? Bueno, entonces se cuenta que Martín Lutero, cuando llegó a ser monje, ¿no? Él pensó que iba a encontrar la paz encerrado en el monasterio, ¿no? Alejado de cualquier tentación. Pero más bien aumentó, ¿no? Conforme él iba instruyéndose, comenzó a aumentar ese terror que él sentía por perderse, ¿no? Y no cumplir con la justicia de Dios. Tal vez muchos pensemos que alejándonos, pues, de nuestros problemas, ¿no? Alejándonos de la tentación, pues vamos a superar el pecado, pero de ninguna manera el hombre no puede por su propia fuerza superar el pecado, el hombre no puede por su propia fuerza cumplir a cabalidad la ley de Dios, ¿no? Por esto, por esta misma razón es que viene Jesucristo a morir por nosotros y a imputarnos, a imputarse primero, a cargarse los pecados de la humanidad y pues a imputarnos su justicia y su santidad. Bueno, también se dice que Martín Lutero ya cuando era monje, pues no sabía castigar su cuerpo, ¿no? Como lo hacen hasta el día de hoy los monjes. Bueno, también se dice que él iba a confesarse por al menos 3 horas y luego de salir del confesionario, pues se acordaba de otro pecado y tenía que regresar a seguir hablando, a seguir confesándose, ¿no? Entonces todo esto atormentaba a Martín Lutero, ¿no? En lo que lo llevó a estudiar mucho más de cerca la palabra del Señor, ¿no? Y el tema de la justificación por fe. Ahora, en 1510, pues, Martín Lutero era agustino, pues, ¿no? Y esa orden sacerdotal lo envía a Roma, ¿no? Pues en ese tiempo habían distintas contiendas en cuanto a escuelas de formación teológica, ¿no? Entonces se lo envía a Martín Lutero a Roma, pues, y él muy entusiasmado va pensando que iba a encontrar una utopía, ¿no? Que iba a encontrar como una Jerusalén, una nueva Jerusalén aquí en la tierra. Bueno, pues y al ir a Roma no encontró lo que él esperaba encontrar y entonces regresó decepcionado, ¿no? Luego de eso, pues Martín Lutero comienza a seguir enseñando, pues, ¿no? Llega hasta el estudio del libro a los romanos. Cuando llega al estudio del libro a los romanos, pues él entiende aquella palabra que dice en Romanos 1:17, ¿no? Que el justo por la fe vivirá. Bueno, pues y después de entender la justificación por fe, Martín Lutero escribe lo siguiente. Finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Pues sin duda aquí nos damos cuenta, ¿no? Cómo Martín Lutero se quitó esa carga, ese pesar que tenía encima, ¿no? Y que pues, tenían los monjes de aquella época, pues, ¿no? Como les decía, habían bastantes contiendas en cuanto a escuelas de teología, ¿no? Y de filosofía. Pues, y Martín Lutero comienza a impulsar esta doctrina, ¿no? De la justificación por fe. Bueno, pues ya todo esto para empezar, podemos decir que la salvación es muy mal entendida por la gente, digamos la gente de a pie, ¿no? Las personas que aún no han conocido el Evangelio, pues es normal si tú le preguntas a una persona si piensa que irá al cielo, esta persona pues te va a decir, pues yo creo que sí, porque no he sido tan malo comparado con otras personas, pues que matan, ¿no? Que roban, que hacen cosas muy malas. ¿No? Pensando que de esta manera, pues Dios los va a justificar y va de alguna manera a pesar que ellos no son tan malos como otra persona, ¿no? Esto podría equipararse, por ejemplo, a un curso, ¿no? Cuando uno está, pues, en la universidad o en el colegio y está en un curso, ¿no? Las notas te las dan individuales, ¿no? Digamos del 1 al 100, ¿no? Te dan tu nota individual y esa es la nota que tú te mereces por el esfuerzo que has tenido, ¿no? O sería ilógico que el tutor calificara a todo el grupo, pues no, entonces no sabemos si eso bajaría el promedio, pues no. Entonces, en realidad, en cuanto a la fe, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no alcanza, ¿no? Ni aún haciéndolo en grupo, más bien perjudicaría a la humanidad, ¿no? Entonces, la justificación es muy mal entendida en el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de comenzar a entender
que la salvación es solamente por fe, ¿no? Acercándose al Señor para que Él pueda perdonarnos de nuestros pecados, ¿no? Y justificarnos con su sangre. Ahora hay que entender que nosotros por nuestras obras no podemos entrar al cielo. ¿Por qué? Porque la mejor de nuestras obras pues está manchada por el pecado, ¿no? Entonces esto no lo sorprende a Dios, no le agrada a Dios, no es aceptable para Dios, ¿no? Porque ya están manchadas nuestras obras por el pecado, ¿no? Y la salvación pues tiene que ser a través de Jesucristo, por la fe en Jesucristo, ¿no? Acercándonos a Él para que Él pueda justificarnos, ¿no? Ahora es verdad que lo necio, lo malvado del corazón, luego de la caída del hombre, pues nos aleja mucho más de Dios. Pues el hombre cuando Adán peca en el huerto del Edén, ¿no? Posterior a eso pasa ese pecado a su descendencia, ¿no? Y pues dice la Escritura que el corazón del hombre era continuo el mal. Entonces la mente queda entenebrecida, ¿no? El corazón queda endurecido y la voluntad pues queda cautiva del pecado. Entonces no hay manera de que el hombre pueda zafarse por obras de aquel pecado, ¿no? Únicamente acercándose a Jesucristo. Oswald Chambers, un escritor muy conocido, pues nos dice lo siguiente. Una vez que la conciencia comienza a ser despertada, es despertada cada vez más, hasta que produce la convicción terrible de que soy responsable ante Dios por quebrantar su ley. Yo sé que Dios no puede perdonarme y seguir siendo Dios. Si Él lo hiciera, yo tendría un sentido de justicia superior al de Él. No hay nada en mi espíritu que me pueda liberar del pecado. No tengo poder. Estoy vendido al pecado. La convicción de pecado lleva a este hombre a una condición de desesperanza y de impotencia, y hasta que llegue allí, la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Es por la misericordia de Dios que un hombre no tiene convicción de pecado hasta que nace de nuevo. Somos convencidos de pecado para poder nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de pecado. Si Dios nos diera convicción de pecado separado del conocimiento de su redención, nos volveríamos locos. Bien, pues entonces Chambers nos explica que el Espíritu de Dios da esta convicción de pecado, ¿no? Al incrédulo para llevarlo al arrepentimiento. No, pero justamente para eso, para llevarlo al arrepentimiento, porque si tenemos conocimiento de ese pecado, ¿no? Y supiéramos cuán mal estamos delante de Dios, pues, y sin tener a ese Salvador, a Jesucristo, ¿no? Que nos justifique, pues simplemente nuestra conciencia, nuestra mente explotaría, ¿no? Y nos volveríamos locos. Si nosotros pudiéramos entender cuánto fue el sufrimiento que Jesucristo pasó por nosotros, pues no lo resistiríamos, solamente de pensar nos volveríamos locos, ¿no? Perderíamos la razón. Entonces cuando Dios en su infinita misericordia nos revela nuestro pecado, pues también nos conduce hacia la salvación, ¿no? Y ese es la fe en Jesucristo. Cuando Dios nos da la ley o le da la ley al hombre, pues lo hace no pensando en que nosotros vamos a cumplirla, pues fue imposible para hombres, digamos, de la talla de Daniel, ¿no? De la talla de, por ejemplo, Juan el Bautista, cumplir a cabalidad toda esa ley. No, entonces Dios la da para mostrarnos que estamos en pecado. Dios nos dio la ley para mostrarnos que estábamos en pecado, ¿no? Y la imposibilidad de llenar, de satisfacer esa ley. Necesitábamos inmediatamente o inminentemente un Salvador, ¿no? Y este es Jesucristo. Ahora la ley en cierta manera pues tiene la función de amedrentar al hombre, ¿no? Al ver que no podía cumplir a cabalidad con lo que Dios le había demandado, ¿no? Y nos deja ver que la única alternativa es salir corriendo hacia un Salvador, ¿no? Y ese Salvador es Jesucristo, ¿no? El único y suficiente Salvador. Ahora en Romanos 3 del 20 al 26 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Bien, pues la mayoría de los académicos reconocen este párrafo
de la epístola a los romanos, ¿no? Como el corazón de la epístola, ¿no? De que el apóstol Pablo escribió, ¿no? Y bajo la dirección del Espíritu Santo, pues sabemos que el apóstol Pablo fue el maestro por excelencia, ¿no? Por eso tenemos todas esas epístolas, ¿no? En el Nuevo Testamento que nos ayudan a desarrollar nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Ahora lo que dice Pablo aquí es que por medio de las obras nadie puede ser justificado, ¿no? Tratar de cumplir la ley no basta, ¿no? Para lograr que alcancemos el estado de santificación que Dios quiere para nosotros, ¿no? No podemos ser declarados justos delante del Padre por nuestras propias cuentas, ¿no? Por nuestras propias obras. Ahora lo que la ley hace inicialmente es revelar el carácter de Dios, ¿no? Y lo que Dios deseaba para el hombre, ¿no? Pero que el hombre no podía cumplir. Por eso todo el plan de redención encaja, ¿no? Perfectamente en lo que Dios estaba orquestando, ¿no? Aquel Salvador que se iba a entregar por la humanidad, ese es Jesucristo. Entonces, esa palabra ahora nos indica que las cosas han cambiado, ¿no? Y ya no van a seguir siendo iguales. Ahora las implicaciones, ¿no? Lo primero es que antes de venir Jesucristo, cada uno de nosotros estaba bajo la ira de Dios. Eso tenemos que entenderlo claro, ¿no? La ira o la justicia de Dios que odia el pecado, ¿no? Y que tiene dificultad en relacionarse con las personas que están marcadas por el pecado, ¿no? Como cada uno de nosotros. Ahora, esa es la primera mala noticia que debemos entender, ¿no? Que teníamos la ira de Dios pesando sobre nosotros. Ahora, esa ira lo que hacía es declararnos culpables y merecedores del infierno, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Sin la posibilidad de salir de esa condenación. Ahora esa condenación reina desde el hombre desde el momento que su conciencia es despertada, pues, ¿no? Porque ya nacemos con la simiente del pecado, ¿no? Y cuando la conciencia es despertada, obviamente el hombre tiende a pecar, ¿no? Esa es su naturaleza, el pecado, ¿no? El salmista decía, nacidos en pecados y criados en maldad, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza del hombre, ¿no? Entonces, esa es la segunda mala noticia, ¿no? Que por la ira de Dios, que es la primera mala noticia, ahora la segunda mala noticia es que merecíamos el infierno. Ahora, la tercera mala noticia, ¿no? Antes de Cristo vivíamos bajo la ley del pecado, ¿no? Vivíamos bajo esa ley de esclavitud al pecado. La voluntad del hombre había sido sometida a la esclavitud del pecado, ¿no? No podíamos disfrutar de las abundantes bendiciones de Dios, pues estábamos alejados de Él, ¿no? Bien, pues, y el pecado lo que hacía es eso, robarnos la paz, ¿no? Y Martín Lutero hablaba acerca de la voluntad del hombre, ¿no? Eh, Sumergida en el pecado, ¿no? Esclava del pecado. Esa es la tercera mala noticia. La voluntad del hombre está bajo la esclavitud del pecado. Pues la cuarta mala noticia es que sin Cristo estoy excluido de la familia de Dios, ¿no? De todos sus pactos y sus bendiciones, ¿no? De la protección, ¿no? Y excluido de la vida de la que se habla en Efesios 2:12, ¿no? Porque estar en pecado, pues es muerte espiritual, ¿no? En el huerto del Edén, el Señor le dice, no comeréis de este árbol, porque el día que comieres de él, ciertamente moriréis, ¿no? Y no estaba, Dios no puede mentir, ¿no? El hombre espiritualmente murió, ¿no? El hombre espiritualmente murió y su voluntad fue sometida a la esclavitud del pecado, ¿no? Y ante Dios pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que venimos a Jesucristo a acercarnos por fe, ¿no? Para que Él nos justifique. Entonces, pero ahora, ¿no? Esa palabra nos indica que ahora las cosas son diferentes. Pues una vez que viene Jesucristo ya podemos ser justificados a través de su sangre. Podemos ser justificados a través de su sacrificio. Pues Él vive una vida perfecta, vivió una vida perfecta, ¿no? Que lo hizo un sacrificio aceptable para Dios en primer lugar, ¿no? Y luego Él se sacrifica por nosotros, entrega a su vida, ¿no? A Él no le quitan su vida, Él no pierde su vida, Él la entrega y así como la entregó, tuvo el poder, ¿no? Para tomarla nuevamente. Entonces Él se sacrifica por la humanidad. Y tercero, Él resucita, ¿no? Y todo esto es lo que comprende la salvación y el corazón de la reforma. Ahora, cuando dice la justicia de Dios ha sido manifestada, ¿no? La justicia de Dios, pues, se puede hablar de dos maneras acerca de ella, ¿no? La justicia que aplica a un juez, ¿no? Jesucristo, ¿no? Al erradicar el pecado al final de los tiempos, ¿no? Donde Él destruye el pecado y la muerte, ¿no? Y la rectitud moral de Dios o de Cristo, ¿no? Esa es la justicia de Dios. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Ahora, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Eso quiere decir que ninguno, hasta Jesucristo, ¿no? Hasta que llega Jesucristo, hasta que ese verbo se hace carne,
ninguno había alcanzado la justicia de Dios, ¿no? Pues nadie había cumplido a cabalidad con la ley, ¿no? Y yo les decía, pues, hombres de la talla, pues, de Job, por ejemplo, ¿no? De Isaías, eh, y el mejor de ellos pudo cumplir a cabalidad con la ley, ¿no? Entonces, eh, nosotros, mire, esto es importante lo que le voy a decir. Digamos que Adán y Eva, que estuvieron en un ambiente perfecto, ¿no? Sin pecado, aún sin estar bajo la influencia de la maldad, del pecado, ellos cometieron, ellos desobedecieron a Dios y cometieron pecado. ¿Qué será de nosotros que vivimos en un mundo lleno de maldad, ¿no? Lleno de, digamos, de pecado, ¿no? Pues y las maldades están a la orden del día, ¿no? Basta con ver las noticias para ver la maldad del hombre y cómo se ha multiplicado. Ahora entonces, ningún hombre, ¿no? Como les decía, de la talla de Daniel, por ejemplo, de la talla de Juan el Bautista, pues no pudo ganarse la salvación, ¿no? La salvación solamente se la puede ganar a través de Jesucristo, ¿no? Aquel que nos justifica por su sangre, por su sacrificio, por su vida, por su resurrección. Pues y al parecer también estos hombres quedaron destituidos, ¿no? Y por gracia, pues el Señor los salvó al final. Comencemos por lo primero. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿No? ¿Quién ha podido cumplir esto? Nadie. Si pensamos un poco, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros pecamos, no estamos amando ya a Dios, estamos amando más nuestro pecado. No estamos amando más nuestro pecado, nuestro delito, más que a Dios. ¿No? Entonces amarás al Señor tu Dios. El primer mandamiento, si no podemos cumplir el primer mandamiento, ¿cómo vamos a cumplir lo demás? ¿No? Entonces eso es algo que no se podía hacer y que solo Cristo lo hizo. Solo a Jesucristo, el resto vivimos, el resto pues violó la ley del Señor y cada vez más empeoró su condición, ¿no? Pues y Martín Lutero, al igual que las personas contemporáneas a él, entendían cuán alejadas estaban de Dios y cuán necesitados estaban de Dios, ¿no? En ese tiempo era común que la gente se amontonara a escuchar, ¿no? O a pedir bendiciones, ¿no? Por eso se hizo muy popular este tema de la venta de indulgencia, ¿no? Porque la gente quería ser salva, ¿no? Se estaba muriendo la gente con cualquier fiebre, la gente moría, ¿no? Y con cualquier enfermedad la gente se moría en aquella época. Eh, entonces el promedio de vida era muy bajo, entonces la gente buscaba aquello que trascendía la vida, ¿no? Para poder asegurárselo, ¿no? Y por eso eran populares las ventas de indulgencia, pues y estas ventas de indulgencia son lo que detonan la reforma, ¿no? Lo que llevan a Martín Lutero a clavar esas 95 tesis, ¿no? Y a comenzar a hablar de la justificación por fe solamente. Ahora cuando Cristo muere, ¿no? Cristo muere por nuestros pecados y nuestros pecados le son cargados a su vida, ¿no? Y por esto es que Cristo tuvo que sufrir todo lo que sufrió, ¿no? Por esta cantidad de pecados de la humanidad, ¿no? Y aparte de que él se cargó con nuestros pecados, a nosotros al acercarnos a Él, a nosotros Él nos imputa su justicia, ¿no? Entonces es la única manera de ser justificado, ¿no? Y la palabra imputación significa cargar a la cuenta de otro, ¿no? Es como que si de pronto yo debiera $100,000 al banco, ¿no? Y venga otra persona y se acerque al banco y deposite esos $100,000, ¿no? Yo cuando voy a pagar, pues ya no hay deuda, no hay deuda que pagar, ¿no? Porque me ha sido imputado eso que pagó la otra persona a mi cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Jesucristo. Paga por nuestros pecados y nos justifica. No nos justifica ante el Padre, solamente por fe, acercándonos a Él. Ahora como desde Adán nadie puede cumplir la ley de Dios, ¿no? Viviendo esa vida perfecta, ¿no? Sin pecado, pues por esto viene Jesucristo, ¿no? Aquel hombre perfecto que cumplió la ley a la perfección, ¿no? Y al cumplirla, pues acumuló todos los méritos necesarios para morir en lugar de cada uno de nosotros. Mire, si nosotros moríamos crucificados, aún así ese sacrificio no era aceptable para Dios, entonces igual íbamos al infierno, ¿no? Pero una vez que viene Jesucristo y vive una vida santa, pura, perfecta, conforme a la ley del Señor, porque Él la cumplió a cabalidad, entonces ahí es donde nosotros podemos acercarnos a Dios nuevamente, podemos reconciliarnos con Dios nuevamente, solamente a través de su sacrificio. Ahora, esta imputación implica dos cosas, ¿no? Lo primero es que yo quedo sin deuda.
Y lo segundo, que yo adquiero la santidad ajena que me ha sido otorgada al creer en Cristo como mi Señor y Salvador, ¿no? Esa es la santidad de Jesucristo. Y esto es lo que le fue imputado, ¿no? A Abraham también, ¿no? En el Génesis 15 habla de que Abraham le creyó a Dios y y le fue contado por justicia. Pues en otras palabras, la razón de la salvación de Abraham no fueron sus obras, no fue su manera de obrar en lo más mínimo, sino su gran fe en Dios, ¿no? Porque le creyó a Dios. Ahí podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo Dios estaba haciendo uso de aquella fe. Ahora la frase le fue contado, ¿no? Se traduce del vocablo griego logizomai, que significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro, ¿no? Entonces esa fe depositada en Dios de Abraham, ¿no? Le fue reconocida. Por eso es que nosotros insistimos en que la salvación es por fe solamente, ¿no? Y que ha sido revelada desde el primer libro de la Biblia. Ahora los judíos creían que la salvación era solamente, si se podía conseguir solamente cumpliendo a cabalidad con la ley, ¿no? Pero el apóstol Pablo les recuerda, ¿no? Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dicho de otra manera, pues Abraham no se ganó con obras la aprobación de Dios, ¿no? Porque jamás hubiese podido, sino lo hizo a través de la fe, ¿no? A través de la fe, Abraham le creyó a Dios y entonces fue justificado. Ahora esto implica que Dios lo declaró justo, ¿no? Lo declaró justo siendo culpable, ¿no? Solamente por haber creído. Ahora en la cruz, Cristo fue tratado por el Padre como si él hubiese vivido la vida del pecador, ¿no? La vida de usted y la vida mía, ¿no? Para que un día cuando el pecador se acerque o reciba al Señor Jesucristo como Salvador, pues Dios le pueda contar ese acto de fe como justicia. Entonces, cuando yo acepto a Jesucristo, cuando yo me acerco a Jesucristo, pues Dios Padre me declara justo sin serlo, ¿no? Sin merecerlo, solamente por los méritos de Jesucristo. Ahora eso es lo que nos dice el versículo 24 de Romanos 3. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que en Cristo, que es en Cristo Jesús. No somos justificados por gracia, pero el instrumento de la justificación es la fe puesta en Jesucristo. Ahora hay una historia acerca de un hombre, pues que era un cantante, ¿no? Digamos, de la época medieval, ¿no? De la Edad Media. Este hombre era un cantante muy famoso, pues, y él quería cantar para el rey, quería conocer al rey, ¿no? Entonces, cuando él se presenta a las puertas del palacio para que lo dejen entrar y poder cantarle algo al rey, ¿no? Para que reconozca su talento, pues los guardias no lo dejan pasar. Entonces él se va muy triste y decide pues eh, regresar algún día, ¿no? Conseguir dinero, cambiar sus vestiduras, porque él tal vez pensó por la forma en que voy vestido no me reciben, ¿no? Entonces él pensó trabajar muy duro, seguir preparándose y en algún momento regresar, ya no con las ropas que cargaba, sino con ropas mucho más ostentosas, ¿no? Con ropas dignas de la realeza, pues, ¿no? Entonces, al pasar los años, pues el cantante acumuló suficiente dinero, pues y se cambió sus vestiduras, pues ahora sí llevaba ropas dignas de la realeza, ¿no? Pero cuando incluso él consigue un caballo, ¿no? Y cuando él va rumbo al palacio para ver al rey, pues él se cae del caballo y cae en el lodo y se ensucia todo, ¿no? Toda su ropa quedó arruinada, ¿no? Entonces él se echa a llorar, pues tanto tiempo había estado trabajando para ir a visitar al rey y sus sueños pues se habían roto en ese momento, ¿no? Ahora va pasando una persona y lo ve llorando, ¿no? Lo ve llorando y se acerca a él y le dice que, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y ahora el cantante le explica lo que le había ocurrido, ¿no? Y esta persona que le hace las preguntas, que se acerca a él, resulta ser el príncipe, ¿no? El hijo del rey. Ahora, esta persona, el príncipe, era tan bueno que le da su capa, ¿no? Le dice, toma, ponte mi capa, le da su capa, lo cubre, ¿no? Cubre todo lo sucio que tenía y le dice, ahora puedes ir y acercarte al palacio, ¿no? Mi padre te va a recibir, los soldados al ver mi capa van a reconocerla y te van a dejar pasar. Y no solo eso, no te van a dejar solo pasar, sino que te van a llevar hasta la presencia de mi padre porque van a reconocer mi capa. Ahora el cantante así lo hizo, pues y cuando llegó, reconocieron la capa los soldados y lo hicieron pasar y lo llevaron de la mano hasta la presencia del rey. Ahora él pudo hacer esto solamente porque el rey, el príncipe le prestó su capa, ¿no? Llegó ante el rey no porque estaba limpio, sino porque la capa del príncipe lo cubría, no cubría su ropa sucia. Así ocurre con nuestra salvación. No llegamos limpios delante de Dios, ¿no?
el día del juicio, no llegamos limpios, tenemos ese pecado encima de nosotros, sino que estamos cubiertos por la santidad de Cristo, ¿no? En aquel día, pues, Dios no va a ver esa montaña de pecados que había en nosotros, sino que va a ver la santidad de Cristo, la cual nos ha cubierto la justificación de Jesucristo a través de la fe. No, que Jesucristo nos imputó en aquel día, ¿no? Que cargó a nuestra cuenta esa santidad, ¿no? Habiendo ya Él cargado con nuestros pecados. Ahora, es muy común ver que cuando una persona se entrega a Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, en medio del culto, pues se levanta pues, y va hacia el frente y hace la oración de fe o hace la confesión de fe. Pero no basta solamente con hacer esa confesión de fe, no basta solamente con pronunciarla, sino hay que tener posesión de aquella fe, hay que creerla, hay que de alguna manera asimilarla, ¿no? De entender lo que estamos haciendo, ¿no? La fe que limpia de pecado necesita de tres elementos de acuerdo con los reformadores. El primer elemento es la notitia. La fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí, ¿no? Esta palabra hace referencia al contenido de la fe. Necesitamos entender lo que es el Evangelio, que de gran manera encierra todo el conocimiento que hemos explicado, ¿no? Hasta el momento. De manera que la fe que salva no puede ser irracional, ilógica y tampoco puede ser fe en la fe, ¿no? Entonces necesitamos la noticia, ¿no? Evangelio, pues buenas nuevas, buenas noticias para el hombre. Necesitamos conocer primero esas noticias, qué implica, ¿no? Cómo sucedió, cómo se dio el plan de redención para el hombre, ¿no? El plan de Dios. Ahora el segundo elemento es ascensus. Ascensus proviene del latín asentir, ¿no? Ascensus significa asentir, ¿no? Ahora, la fe que salva, pues necesita, aparte de tener la noticia, ¿no? El conocimiento de que Cristo es el Salvador, necesita que nosotros asentamos o creamos, estemos convencidos de aquella fe, ¿no? De que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ahora, no solamente estos dos elementos, porque los demonios, por ejemplo, tienen la noticia, ¿no? Tienen la noticia y tienen el conocimiento. Ahora ellos entienden que Jesucristo es el Salvador del mundo, ¿no? Lo saben incluso mejor que nosotros, así lo dice Santiago en Santiago 2:19, ¿no? Y que ellos creen y tiemblan. Lo que ellos no tienen es el tercer elemento, fiducia, y eso es confianza en Jesucristo, ¿no? Ahora, esos son los tres elementos que necesitamos para entender o para tener esa fe que nos justifica, ¿no? Y que nos acerca a Jesucristo. Ahora, eso es lo que no pueden tener los demonios. Los demonios no pueden tener confianza. Ahora ellos no pueden tener la confianza puesta en Dios, pues esa fue la razón de su rebelión. Ahora, para ser salvos necesitamos la fe, ¿no? En que la santidad de Cristo imputada a nosotros es lo único que nos puede o que nos califica para ser salvos, ¿no? O para ser justificados delante de Dios, ¿no? Y para entrar al reino celestial. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, ¿no? Y aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pues Dios nos quita de nosotros esa vida de pecado y nos da la suya, ¿no? Nos da su vida, ¿no? Y esa vida eterna que Él nos regala a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Ahora, para finalizar, vamos a leer nuevamente Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, de aquí podemos sacar por lo menos 6 elementos, ¿no? De aquella fe que salva. ¿No? Lo primero que podemos decir es que es por gracia. Es por gracia la salvación, ¿no? Segundo, que es por medio de la fe. La salvación por medio de la fe es por gracia y el instrumento que Dios usa para salvarnos es la fe. También podemos decir que de aquí podemos sacar y decir, de aquí podemos asegurar también que no es por voluntad nuestra, ¿no? Y esto no de vosotros, dice. Entonces, lo siguiente es decir que es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿no? Por consiguiente, como es un regalo, no es algo merecido, no puede ser por obras, ¿no? Y lo dice claro, no por obras. Y por esta razón nadie puede gloriarse. Esa fe nos es entregada por gracia, no es un regalo de Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Esa es la fe que salva, ¿no? Por eso ningún hombre puede ser justificado por las obras. Ningún hombre puede entrar al cielo por sus obras, ¿no? Lo que sostiene la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica Romana.
Los reformadores entendieron que la justificación es por fe solamente, no puede ser por obras porque la mejor de las obras del hombre está manchada por el pecado, no lo merecemos, ¿no? Entonces Jesucristo, por eso mismo, porque el hombre no se lo merece, Jesucristo tuvo que venir, vivir una vida perfecta y darnos esa justificación, esa santificación, creyendo solamente en Él a través de la fe. Bueno, mis amados hermanos, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que este video sea de bendición para ustedes. Recuerden dejar sus comentarios y dejar su like también. Dios los bendiga y los guarde.